Muy buenas noches. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, coorganizado por Filored, la red germano-latinoamericana de investigación y doctorado en filosofía y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Héctor Ferreiro, un destacado especialista en la obra de Hegel. Héctor Ferreiro es doctor en filosofía por la Universidad Humboldt de Berlín. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en la Universidad de Chicago, la Universidad Técnica de Berlín, la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Hagen. Es investigador de tiempo completo en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y director del programa de investigación en filosofía clásica alemana de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha leído comunicaciones y dictado conferencias en más de un centenar de reuniones científicas en universidades de América Latina y Europa. Y cuenta con cerca de 70 publicaciones entre libros, artículos de revista y colaboraciones en volúmenes colectivos. Sus comunicaciones y publicaciones giran en torno a la filosofía del idealismo alemán, así como a la ontología medieval y moderna. Entre sus publicaciones recientes cabe mencionar Siete ensayos sobre la muerte de la metafísica. Siete ensayos sobre la muerte de la metafísica. Una introducción al idealismo absoluto a partir de la ontología. Metaphysikkritik, Neuer Begründung der Erkenntnis, der Ertrag der Denkbewegung von Kant bis Hegel. Der praktische Geist ist der wirkliche Geist. Zu Hegels Antirepräsentationalismus. Sich selbst denkendes Denken. Zu Hegels Geistbegriff. Y die Einheit von Geist und Welt in absoluten Idealismus. El tema de su conferencia esta noche es Actualidad de la concepción hegeliana del espíritu. Invitamos al público a preparar preguntas que nos pueden enviar por Facebook para tener un intercambio con el profesor Ferreiro al terminar su conferencia. Bienvenido, profesor Héctor Ferreiro. Bueno, muchas gracias a Yemir por la presentación tan amable y también muchas gracias al profesor Miguel Justi por la invitación a leer una conferencia en este ciclo de actualidad del pensamiento de Hegel, ¿no? Bien, voy a comenzar con la lectura del texto, como es en algunas partes al menos un poco denso, quizás en ideas, lo voy a leer, voy a tratar de leerlo despacio. Bien, la actualidad de la concepción hegeliana del espíritu. La teoría quizás más extensamente aceptada sobre la naturaleza de la mente humana es la que, o del espíritu humano, es la que la concibe como una tabula rasa, es decir, como una suerte de placa fotográfica que espeja las cosas de un mundo externo. En esta concepción, la mente es en la práctica identificada con la esfera general de lo inteligible, mientras que el mundo real es identificado con la esfera general de lo sensible. En una misma línea con esto,
la actividad específica de la mente, esto es el pensamiento, es considerada como una actividad libre o arbitraria en el sentido del libero arbitrio. Y por eso mismo, como un girar descontrolado en el vacío, que necesita de un freno que la detenga, de modo que resulte posible decidir cuándo su relación con el mundo real es correcta y cuándo no lo es decir, cuándo los pensamientos son verdaderos y cuándo son falsos. No hay ninguna concepción sobre el espíritu humano que Hegel rechace más decididamente que la que acaba de ser descrita. Mientras en la filosofía moderna puede detectarse una cierta propensión a concebir la actividad conceptual como espontánea y libre, y en contrapartida a concebir a la percepción como movida por la presencia inmediata de cosas externas, en la filosofía antigua y en la medieval, al menos hasta la primera mitad del siglo XIV, también la actividad conceptual fue considerada como pasiva, y los contenidos de los conceptos también como recibidos desde el mundo real, es decir, no solamente la sensación. En efecto, para Platón, los conceptos contenían las ideas, y para Aristóteles, como luego también para muchos filósofos escolásticos, los conceptos contenían las formas separadas o abstractas de las cosas singulares sensibles. Para esta tradición, pues, no solo en el conocimiento sensible, sino también en el inteligible, la mente se parece a una cera en la que algo externo deja su huella. Para Hegel, por el contrario, que en esto sigue una idea fundamental propuesta por Fichte, la mente autoconsciente es eminentemente activa. En este nuevo marco teórico, ningún contenido es el resultado de la acción del mundo sobre la mente, sino que la mente es ella misma, como tal, la relación con el mundo. En otros términos, para Hegel pensar significa siempre ya pensar el mundo real. La percepción es, según esto, una instancia más del pensar, una instancia ulterior. Esto no significa, sin embargo, que Hegel busque reducir los contenidos perceptuales a los conceptuales. Esta empresa estaría destinada al fracaso, como bien lo notó Adorno. El error de Adorno no reside en este diagnóstico, sino en haberle atribuido a Hegel el proyecto imposible de llevar adelante semejante empresa. Si el idealismo fuera capaz de eliminar la diferencia entre contenidos perceptuales y conceptuales, es decir, entre sensaciones y conceptos, el resultado sería, según Adorno, la inviabilidad del conocimiento del mundo, es decir, la imposibilidad de la verdad. Sin embargo, la tesis que la percepción es una instancia del pensar, una instancia más, es decir, un pensamiento más, en modo alguno significa que con ello Hegel pretenda identificar contenidos sensibles con inteligibles o conceptos. Así como tampoco la tesis que el pensar piensa siempre pensamientos implica, como creyó por su parte erróneamente Bertrand Russell, que la mente entonces no piense objetos reales. Detrás de estos errores de lectura del pensamiento de Hegel se esconde aquella identificación de la mente o el espíritu con un recipiente. Digo mente o espíritu, en inglés la traducen normalmente spirit, lo traducen como Geist, lo traducen como mind, y creo que no es una mala traducción, porque en español al menos espíritu es una connotación cuasi religiosa. Entonces, bueno, cuando aquí utilizo mente es mente o espíritu. Se esconde aquella identificación de la mente. Detrás de estos errores de lectura del pensamiento de Hegel, se esconde aquella identificación de la mente con un recipiente que se pone en contacto con un mundo externo a través de la percepción. Para Hegel, en cambio, la diferencia específica de la percepción no es el compromiso ontológico que se le atribuye, es decir, la de poner en contacto a la mente con el mundo.
compromiso que es correlativo a la formalidad que se le atribuye al pensamiento, sino que la diferencia específica de la percepción es el carácter concreto que tienen los contenidos empíricos. Descartes, quien a ojos de Hegel es el primer filósofo que toma conciencia explícita del paradigma idealista, dio por tierra con la concepción de la percepción como un acto que vincula al espíritu con lo real. Toda vez que es posible tener una representación mental de un color o un sonido y que no haya sido provocada por algo real, con algo real que tuviera ese color, ese sonido como su propiedad, la mera presencia de contenidos sensibles en la mente no es razón suficiente para atribuirles realidad extramental. Es cierto que tendemos naturalmente a pensar que el hecho mismo de que tengamos percepciones implica que sus contenidos son cosas reales. Cuando uno percibe algo, automáticamente cree que es real lo que percibe. Sin embargo, es posible tener conciencia de contenidos sensibles y que estos no correspondan a algo real, ¿no? O en los sueños o en las alucinaciones. La percepción no es, pues, el criterio que usa nuestra mente para decidir cuáles contenidos de los que es consciente son cosas reales y cuáles no. La razón por la que consideramos espontáneamente que todo lo que percibimos es una cosa real no es, por lo visto, el mero hecho de que lo percibamos, pues podemos retirarle retrospectivamente a la experiencia de contenidos sensibles la característica de ser cosas reales. Para Hegel, como antes para Descartes, las sensaciones son pensamientos que no contienen más que su propio contenido específico o determinidad. Jamás, sin embargo, su realidad o existencia. El que la mente juzgue que algunos contenidos sensibles no solo son objetos en los que piensa, sino además cosas reales del mundo, descansa para Hegel en un acto del mismo pensamiento, o de pensamiento mismo. Esta concepción sobre la percepción le permite a Hegel replantear desde un lugar completamente nuevo el sentido y rol de lo empírico en el conocimiento y con ello la naturaleza misma de la mente que conoce. Hasta los desarrollos en este respecto del idealismo posterior a Kant, la imagen, en cuanto su contenido es primariamente sensible, fue vinculada en forma directa a la percepción, mientras que el concepto abstracto fue asignado, vinculado más bien a un plano nociológico y ontológico específicamente diferente al de la imagen y la sensación. Así, para Platón, Aristóteles y gran parte de la filosofía escolástica, la capacidad de la mente de conocer conceptos abstractos fue vista como el signo de su inmaterialidad y en esta medida de su inmortalidad. Según esto, la mente tenía dos partes, una sensible y natural y una inteligible y espiritual. La estructura de la primera era considerada como fue considerada como afín a los contenidos sensibles, la de la segunda como afín a los contenidos inteligibles o conceptos. Al igual que las cosas sensibles, conformadas por partes externas las unas a las otras en el espacio y el tiempo, la parte natural del alma se consideraba que se disgregaba con la muerte del cuerpo. Al igual que los contenidos no sensibles de los conceptos abstractos, la parte inteligible, en cambio, no estaba en su simplicidad sujeta, o no se consideraba que no estaba en su simplicidad sujeta a la disgregación y por ende que no le afectaba la muerte y descomposición del cuerpo. Hegel, por el contrario, desplaza el concepto abstracto al ámbito general de lo empírico y abandona con ello la distinción tajante entre sensibilidad e inteligibilidad. El concepto abstracto es para Hegel, en efecto, el resultado de la actividad de la imaginación. Para Hegel, el concepto abstracto es un resultado de la imaginación, ¿no? La diferencia entre concepto e imagen es así solo una diferencia de grado. También la imagen surge, según Hegel, por abstracción
del contexto determinado de la percepción. Y es por ello un contenido parcialmente universal. La imagen sensible es para Hegel no menos que el concepto abstracto una representación, lo que Hegel llama representación, Vorstellung. Esto es, para decirlo ahora con Hume, cuyo planteo sobre este punto particular Hegel en esencia comparte, es una idea, si la imagen es una idea, la cual junto con los conceptos abstractos difiere específicamente, ¿no?, para Hume, de las impresiones, de las impressions, es decir, de la percepción. En la percepción, todo contenido se encuentra en el medio de un plexo de determinaciones. La imagen recorta en ese plexo un conjunto particular de determinaciones, de modo que el contenido así delimitado está entonces, en la imagen, subdeterminado. A ojos de Hegel, el concepto abstracto surge simplemente de una descontextualización ulterior, gradual, ¿no?, del contenido de la imagen. La abstracción explicita la idealidad constitutiva de toda determinación, es decir, más claramente, explicita la unidad de toda determinación con la mente que la conoce. Los objetos de la percepción se presentan como contrapuestos al sujeto, pero la abstracción pone justamente de manifiesto que cuando el sujeto considera como tal, en forma abstracta, a cada una de las determinaciones de los objetos, éstas no se le oponen, sino que se manifiestan ellas mismas como subjetivas. En efecto, el contenido de las imágenes y de los conceptos abstractos es un contenido explícitamente mental. Quien tiene una imagen sabe perfectamente que esa imagen no es un objeto, una cosa real del mundo, sino que es explícitamente un contenido mental. Es decir, la abstracción hace eso, explicita la idealidad de la imagen, del contenido, ¿sí?, de la imagen, explicita y de toda determinación, de todo contenido abstracto. De este modo, pues, es la presencia de cada determinación en un plexo general lo que le confiere la apariencia de ser algo distinto del sujeto, la apariencia. No el mero hecho de que esa determinación sea el contenido de una percepción. Más claramente, la exterioridad de los contenidos percibidos, el que sean cosas externas, respecto de la mente que los percibe, no puede estar fundada en esos contenidos mismos en cuanto son tales o cuales contenidos, sino, en rigor, en una interpretación o concepción de la propia mente sobre ellos, puesto que, según se adelantó, cada una de sus determinaciones, cuando es considerada como tal, no es diferente de la mente que la piensa, es subjetiva. Si el sujeto considera una determinación como externa solo cuando ésta se le presenta en un contexto más amplio, su carácter exterior no es entonces propio de la determinación como tal, sino que tiene que ser una mera forma de la determinación y no parte de la determinación misma. En otros términos, la concepción de un contenido como una cosa externa a la mente no resulta de la sola conciencia, es decir, de la sola percepción de ese contenido, como supone la concepción estándar de la percepción, la teoría estándar de la percepción, sino que resulta, el que un contenido sea concebido como una cosa externa, resulta de la aparición del mismo, es decir, del contenido, en un contexto del cual recibe consistencia y coherencia con otros contenidos que pertenecen a ese contexto. Es esta forma, es decir, la aparición en una totalidad, la que le otorga al contenido su carácter de cosa real del mundo. En la percepción, cada contenido está naturalmente acompañado del sentimiento de su realidad exterior, precisamente porque aparece en un contexto en mayor o menor medida concreto. Es decir, es esta concreción o la aparición, su presencia en un contexto, lo que lo hace ser lo que lleva a la mente a concebirlo como si fuera una cosa externa, es decir, una parte del mundo.
Eh, Cabe recordar aquí, no obstante, que en la percepción misma, ese contexto en el que aparecen los contenidos no es estrictamente exhaustivo o total. Por esta razón, como lo advirtió Descartes al final de la sexta meditación, si un contenido percibido no está integrado coherentemente, sin ninguna interrupción, ulla interruptione, dice, en la totalidad de los actos del sujeto mediante la memoria y la inteligencia, es decir, no solamente sobre la percepción, sino está integrado a través de la memoria y la inteligencia, memoria e intellectum, ¿no? En la totalidad de los actos del sujeto, es decir, cuando no es posible conectar lo percibido, cito a Descartes, con la secuencia del resto de la vida, fin de la cita, cum tota reliqua vita connecto, creemos entonces que se trata, dice Descartes, de un espectro o un fantasma formado en el cerebro y semejante a aquellos que se forman cuando dormimos. Resumiendo esta idea. Es decir, en la percepción, los contenidos aparecen en un contexto concreto, es decir, la percepción ahora de esta computadora, este monitor que yo estoy viendo, aparece en un cuarto, aparece, pero ese contexto en la percepción no es en realidad exhaustivo. Porque no está conectado a través de la percepción con lo que sucedió ayer, por ejemplo, o con otras partes del espacio y del tiempo. Entonces, lo conecto con el resto, es decir, con un contexto total y exhaustivo, ya no mediante la percepción misma. La percepción también es un recorte hasta cierto punto, sino a través de, dice, en este caso Descartes, la memoria y la inteligencia, que él dirá a través del pensamiento inferencial. Espero que se haya entendido esa idea. Sobre la base de este nuevo paradigma no intuicionista de los contenidos empíricos, Hegel propone una teoría correlativa sobre la naturaleza de la inteligibilidad. Es decir, no sobre la percepción, sino sobre lo que es algo inteligible. Lo inteligible, para Hegel, no se identifica con lo abstracto. Según se dijo antes, Hegel asienta la abstracción y sus productos en la imaginación. De hecho, como la primera forma, la más inferior de la imaginación. La inteligibilidad, en el sentido de no sensibilidad, surge para Hegel recién cuando no en el concepto abstracto, sino recién cuando la mente refuncionaliza un contenido como significado de otro al crear símbolos y signos. Es el lenguaje como sistema de signos el que para Hegel constituye el elemento específico del pensamiento inteligible y conceptual, no lo abstracto. Pero no hay ahora ya un hiato o un salto entre contenidos sensibles e inteligibles, pues el lenguaje es capaz de referirse a lo sensible de una manera no sensible. Es decir, yo me puedo referir a un objeto concreto mediante el lenguaje sin necesidad de tener presente ese objeto concreto. Podemos ahora hablar de la Torre de Eiffel o de Machu Picchu y sin embargo no estar percibiendo esos objetos singulares, concretos, sensibles. Digo, el lenguaje es capaz de referirse a lo sensible de una manera no sensible y por eso supera la sensibilidad. Esa es la inteligibilidad. No es abstracta, lo abstracto no contiene lo concreto, el lenguaje sí lo hace. Los contenidos contextualizados de la percepción se contraponen a los contenidos aislados de los conceptos abstractos, los cuales son, por ello mismo, meramente contenidos mentales. Cuando de la representación abstracta de las determinaciones que han sido aisladas del contexto en el que aparecen en la percepción, se pasa a su conocimiento inferencial en el lenguaje, ¿sí? La mente supera para Hegel el carácter artificialmente inconexo y abstracto de esas determinaciones, y en esa exacta medida su resultante carácter meramente subjetivo o mental por el que ellas se contraponen a la mente en la percepción. Y por el que ellas, como abstractas, digo, mejor dicho, se contraponen a los contenidos contextualizados de la percepción. En el pensamiento inferencial, o como lo denomina Hegel, el comprender, la comprensión o pensamiento que comprende, ¿sí? O conocimiento comprensivo,
Begreifen des Erkennen, Begreifen tiene distintas maneras de referirse a eso. Cuando hablo de pensamiento inferencial, con eso me estoy refiriendo a Schluss, que a veces se traduce como silogismo, pero quizás es mejor traducirlo como inferencia. Es decir, el pensamiento que se maneja con Schlüsse, con inferencias. ¿Sí? Queda así superada la disociación y dualismo entre sensibilidad e inteligibilidad. La sensibilidad y la inteligibilidad son para Hegel meras formas de lo determinado. El tránsito entre una y otra versión de una determinada dada, o de una, no en el sentido de dada, sino de una determinada tal o cual, es en el plano de su disociación abstracta, es decir, en la representación, una síntesis. En el pensar inferencial, en el comprender, por el contrario, ese tránsito deviene fluido, porque, como decía, el lenguaje, que es inteligible, es decir, no sensible, se puede referir sin ningún problema a lo sensible, al mundo concreto singular. Por eso ese tránsito ahora sí es fluido, de lo inteligible a lo sensible, y por eso la inteligibilidad y la sensibilidad de un contenido determinado es una mera forma del contenido, no forma parte del contenido como tal. Esa es la opinión de Hegel, o la tesis de Hegel. Desde el momento que los juicios y las inferencias ponen en relación mutua y median entre sí a las diferentes determinaciones de los significados de los signos lingüísticos, el pensamiento inferencial, si la comprensión, es capaz de reasumir en sí la concreción originaria de lo sensible, lo que acabo de decir. El pensamiento abstracto, por el contrario, precisamente porque aísla cada determinación respecto de todas las demás, tiene de suyo un carácter representacional o meramente mental. Para Hegel, el desfasaje entre lo inteligible y lo sensible, el hiato que hay entre uno y otro, se plantea solo si lo inteligible es identificado con lo abstracto. La abstracción, sin embargo, como se dijo, es a sus ojos un estado artificial y provisorio de lo determinado. La actividad lingüística de enjuiciar e inferir supera el inicial estado de abstracción de los contenidos inteligibles en la medida en que los interrelaciona, es decir, interrelaciona conceptos antes abstractos. A causa de su carácter exhaustivamente concreto en el plexo de juicios interrelacionados entre sí mediante un sistema de inferencias, el pensamiento inferencial o la comprensión puede, para Hegel, a diferencia del pensamiento abstracto, es decir, del pensamiento que se maneja con conceptos abstractos, conformarse sin conflicto a los contenidos concretos de la percepción. Hegel sostiene así que la intuición sensible, sí, que con la cual me estoy refiriendo a percepción en un sentido amplio, ¿no? Pero en realidad es como categoría específica es la intuición sensible. Hegel sostiene así, digo, que la intuición sensible y la comprensión, es decir, el pensamiento inferencial, tienen más en común entre sí que con la representación, es decir, que con los conceptos abstractos. Para Hegel, los contenidos sensibles no son de suyo menos ideales que los contenidos no sensibles, es decir, que los inteligibles. Los dos son instancias inmanentes del pensamiento mismo. Por esta razón, el paso de unos a otros puede ser perfectamente fluido, dado que tiene lugar en el elemento homogéneo de su idealidad común. Esta teoría sobre la sensibilidad y la inteligibilidad conduce a Hegel a concebir la naturaleza de la mente humana de un modo enteramente diferente del de la tradición filosófica que la concebía como una tabula rasa, ¿no? Y que por lo tanto distinguía radicalmente la sensación de la inteligibilidad, por lo tanto el alma del cuerpo y la mente del mundo. ¿Sí? El pensamiento como acto propio del espíritu humano consiste para Hegel en superar
la forma de la inmediatez de su propio estar determinado. El espíritu está determinado en sí mismo. Es decir, en otros términos, en superar la forma del estar el espíritu estructuralmente unido a la naturaleza. ¿No? Para utilizar no la terminología mente-mundo, que no es propia de Hegel, sino, aunque no es completamente ajena, sino la terminología Geist, Natur, ¿no? Es decir, espíritu, naturaleza. El espíritu no está separado de la naturaleza, la mente no está separada del mundo. Dicha separación no es más que la ilusión que provoca la identificación del pensamiento, es decir, del espíritu, con lo abstracto, frente a lo cual, correlativamente, lo sensible queda entonces identificado con el mundo real, con lo real, en general. Para Hegel, sin embargo, el mundo real está presente en todo momento en la mente humana. Su exterioridad no es más que una forma. La actividad de pensar consiste justamente para Hegel en cancelar esa forma y en explicitar la copertenencia de ambos. Por eso Hegel describe al espíritu, en el concepto del espíritu, por ejemplo, al principio de la tercera filosofía del espíritu, como la actividad de idealizar la naturaleza. La forma de la exterioridad radica en la mera relación a sí mismo de los contenidos que la mente piensa. En la medida en que las determinaciones no están mediadas con las demás y son concebidas entonces bajo la forma de la mera relación a sí mismas, se presentan como exteriores unas a las otras y por eso mismo al espíritu que las piensa. El pensamiento, la actividad del espíritu, no hace sino explicitar la interrelación de esas determinaciones y en esa medida su idealidad, es decir, su estar implicadas con las demás y por ello mismo con la mente que las está pensando. Entre naturaleza y espíritu no hay una diferencia insuperable. La naturaleza no ingresa en el espíritu a través de un acto, para Hegel, no ingresa en el espíritu a través de un acto extraordinario de pensamiento, es decir, la percepción, mediante el cual se hace presente en el espíritu y permanece en él como siempre como lo no idéntico, tal como piensa Adorno, como lo irreductible al espíritu. No, en su imbricación recíproca con el mundo, la mente o el espíritu está determinada en sí misma según el mundo. No hay, pues, cosas exteriores que se hacen presentes a la mente en uno de sus actos, sino que es la mente la que encuentra su propio estar determinada como el mundo. De este modo, el ser y la realidad, ¿sí?, son el resultado de una concepción activa del espíritu sobre su propia determinada. Es decir, son categorías lógicas. Por eso se entiende que sean categorías lógicas. Para Hegel, el ser es una categoría lógica. Es decir, ya es algo idéntico propio del espíritu, porque es una categoría lógica. No es la presencia de lo ajeno, de lo irreductiblemente otro en el espíritu. El ser, Sein, por ejemplo, es para Hegel así es definido como la pura relación a sí mismo del estar determinado del espíritu. La realidad, realité, ¿no?, para mencionar aquí las primeras formas de la lógica del ser, es el repliegue de lo determinado sobre sí en su positividad. La idealidad, como contrapuesta a la realidad, por último, es la relación de lo determinado con los demás contenidos determinados y en esa medida con el espíritu determinado en sí mismo. Y así sucesivamente. Más claramente, las categorías ontológicas con las que la mente concibe el mundo son operaciones conceptuales, es decir, no son la presencia de algo como tal extrínseco y irreductible al espíritu, como algo fundamentalmente otro. No, son operaciones conceptuales, por eso son categorías lógicas. Son concepciones de la mente sobre su propia determinidad. Incluso el ser, la más simple de todas, la existencia, son categorías, si son concepciones, actos conceptuales de la mente. Hegel trata de descifrar la lógica detrás de esas operaciones conceptuales. Los distintos planos de lo real surgen para Hegel mediante la actividad de reflexión de la mente sobre sí misma, sobre su unidad inmediata con el mundo. Toda la actividad del espíritu
consiste para Hegel en ninguna otra cosa que en la actividad de superar la forma de la mera relación a sí misma, ¿sí?, de la inmediatez de su estar determinado como el mundo. Toda la filosofía del espíritu no es otra cosa que una progresiva idealización del momento de lo natural, es decir, de la naturaleza, de la inmediatez. Para Hegel, a lo que menos se parece el espíritu humano es a un ente que recibe las copias de las cosas de un mundo externo. Con el fin de hacer plausible una concepción especular, es decir, de espejo del espíritu, Spinoza imaginó dos planos ontológicos, a saber, la extensión y el pensamiento, que debían ser, sin embargo, idénticos entre sí, para explicar el conocimiento. Sostuvo así Spinoza que, cito, el orden y la conexión de las ideas son los mismos que el orden y la conexión de las cosas. Fin de la cita. Popper elabora ulteriormente esta misma ontología, postulando ahora tres planos o mundos. El mundo 1, que es el de las cosas físicas, es decir, la extensión de Spinoza o la naturaleza. El mundo 2, que es el de los procesos mentales, es el pensamiento, ¿sí?, el atributo del pensamiento o el espíritu. Y el mundo 3, que es, según Popper, el de los productos de la mente mediante los cuales ella conoce las cosas del mundo 1. Es decir, el mundo 3 son las copias de las cosas en la mente. Con esta teoría, Popper retoma en la práctica la antigua doctrina de las especies que la gnoseología escolástica suponía entre el alma y el mundo. Especies, sensibles e inteligibles, cuyo sentido y función no era otro que informar, ese es el verbo que usaban, al alma en su propia entidad. Se ponían el mundo, la mente y la copia. La ontología realista, Hegel, considera impracticable esta concepción instrumentalista de la relación entre la mente y el mundo. La ontología realista es a sus ojos incapaz de dar cuenta satisfactoriamente de esa relación, de la relación entre la mente y el mundo. Simplemente la concede. La concede como un hecho. En un marco o paradigma realista, sería necesario de Hegel postular una y otra vez indefinidamente un intermediario entre el mundo y la copia, así como de luego entre la copia y la mente. Si yo tengo que poner entre estos dos un intermedio, que es el mundo 3, entonces también debería poner, ¿sí?, un intermedio entre el mundo y la copia, entre la copia y la mente. Este problema lo trató Bradley, ¿no? Sí, la idea de que entre las dos cosas, en el fondo, en una concepción realista, esas relaciones generan un regreso al infinito. Para Hegel, o la mente está inmediatamente determinada en sí misma como la cosa que conoce, o ya no lo estará nunca. De vuelta, para Hegel, la mente, o está la mente determinada inmediatamente en sí misma como la cosa que ella conoce, o ya no lo va a estar nunca más, ya no va a poder conocer la cosa. Ahora bien, si, como cree Hegel, el mundo no es entonces un ámbito exterior al pensamiento, entonces no solo el pensamiento está indisoluble e inmediatamente unido al mundo, sino, y este es un corolario llamativo, ¿no?, pero sino también el mundo está indisolublemente unido al pensamiento. No hay para Hegel un mundo real, dicho más claramente qué significa esto, no hay para Hegel un mundo real que no sea siempre el mundo para un sujeto, así como no hay un sujeto que no sea siempre sujeto de un mundo que le es específico. La relación con el sujeto es esencial al mundo de ese sujeto. No porque el mundo sea subjetivo en el sentido del idealismo subjetivo de Berkeley, por ejemplo,
sino porque es real para ese sujeto, y el sujeto es sujeto de su propia realidad. En otros términos, lo que consideramos en cada caso como el mundo real es una relación entre un tipo de mente y un aspecto del mundo. Aspecto que es para ese tipo de sujeto de mente todo el mundo que hay. En efecto, a diferencia de Kant, Hegel considera que un mundo más allá del pensamiento es algo enteramente inefable e inconcebible. De modo que aun cuando pudiera existir, para nosotros ese mundo en sí mismo, como lo llamaba Kant, no es, y no es literalmente, nada. Mente y mundo, espíritu y naturaleza pueden estar presentes el uno ante el otro porque cada uno está presente en el otro. En la relación de la mente con el mundo es donde se da para Hegel toda realidad. Todas las entidades implican la relación del sujeto con el objeto. Su diferencia entre las distintas entidades estriba en el grado en que manifiestan al sujeto que las está concibiendo. Las categorías ontológicas, que se llaman las categorías lógicas, están para Hegel jerarquizadas según el grado de autoconciencia y automanifestación del espíritu, es decir, de la presencia del espíritu en ellas. Toda categoría ontológica, y en realidad no solamente lógica, sino todas las categorías del sistema, remiten así más allá de sí mismas. Así, por ejemplo, las categorías de la lógica del ser conducen a categorías que las incluyen, pero que manifiestan crecientemente al sujeto que las concibe. Así va pasando de la lógica del ser a la esencia, el concepto. Y así sucesivamente. Cuando la mente logra finalmente generar una concepción del mundo, una cosmovisión, que la manifiesta como constitutiva de ese mundo, el espíritu humano deviene espíritu absoluto. Precisamente porque ahora todo ha sido, ¿sí?, ha revelado que está constituido por ese sujeto. La única realidad que el espíritu humano conoce es así, la que interactúa con él, y crea al hacerlo una unidad en la que en último análisis no es posible distinguir la estructura de la realidad que está siendo conocida de la estructura de conocerla. Perdón, viene la hora. Ya voy terminando. Hegel defiende una ontología relacional o contextual. No hay para él realidad sustancial. La realidad es la relación de un tipo de mente con el mundo en el que ese tipo de mente o espíritu o sujeto vive y puede vivir. En efecto, en sus rasgos esenciales, esta concepción perspectivista del espíritu humano y de su relación con el mundo coincide con la que suscriben variantes contemporáneas de monismo fisicalista. El idealismo absoluto de Hegel se entiende a sí mismo precisamente como la condición ontológica de posibilidad de un perspectivismo naturalista. Popper suscribe la tesis que incluso los datos de los órganos sensoriales son hipótesis acerca del mundo que rodea al sujeto. Es decir, que, según Popper, tampoco las percepciones nos ponen en contacto inmediato con el mundo real, porque son concepciones del propio espíritu humano, las hipótesis. Popper sostiene así que, cito, es una cita larga compuesta en realidad de dos textos, cito a Popper, mi teoría es que no hay, esto es Popper, ¿no? Mi teoría es que no hay para nosotros nada dado, ¿no?, sino que nuestros órganos sensoriales son ya adaptaciones activas. Nuestra percepción es activa, es la activa formación de hipótesis, aun cuando no seamos conscientes de que esto es así. La tesis de que esas experiencias que llamamos percepciones son interpretaciones, dice Popper, se debe a una visión de Kant. Se la ha formulado a menudo un poco toscamente, diciendo que las percepciones son interpretaciones de lo que nos ofrecen nuestros sentidos. Y de esta formulación surge la creencia de que debe haber entonces datos últimos, es decir, algún material último que no es interpretado, puesto que la interpretación es siempre de algo
por lo cual no puede haber un regreso al infinito, es decir, un puro interpretar. Pero este argumento, continúa Popper, no toma en cuenta el hecho de que el proceso de interpretación es, al menos en parte, fisiológico. De modo que nunca experimentamos datos no interpretados. La existencia de tales datos no interpretados, dice Popper, es una teoría. Fin de la cita. En fin, si Popper, y dicho sea de paso con él, otros tantos detractores del idealismo posterior a Kant, del idealismo postkantiano, si hubiera tomado el trabajo de leerlo más, y sobre todo con más atención, hubiera caído en la cuenta de que la posición que él suscribe y acabo de presentar se debe menos a una visión de Kant que a la del propio Hegel. Muchas gracias. Gracias, profesor Héctor, por la excelente conferencia. Ahora entonces vamos a colocar las preguntas que están en nuestro chat. Tenemos acá la primera pregunta de Juan David Alfonso. Él pregunta lo siguiente. Me gustaría saber tu opinión sobre la pertinencia y la riqueza que nos brinda el concepto de espíritu sobre otros afines, como mente. En esta misma línea, ¿qué particularidad percibes en el uso de espíritu por parte de Hegel frente a sus antecesores? Bien, bueno. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, yo no conozco la historia del concepto de Geist en la filosofía alemana. Sé que Hegel no inventa ese concepto, sino conozco los pormenores, es decir, la genealogía, ¿no? La arqueología de este concepto en la filosofía alemana. Sí, es un concepto que Hegel en realidad no inventa, sino que toma del ambiente de su época. Pero cómo fue siendo constituido las distintas capas de significación que tiene el concepto de Geist en esa época y en los distintos autores de esa época es un trabajo de filología y de historia que yo no he hecho. Así que no puedo responder a eso como podría responder un historiador o quien se ha tomado el trabajo de estudiar en la época de Hegel el significado, la semántica del concepto de espíritu y también de evaluar las diferencias que puede haber entre los distintos autores que en esa época utilizan espíritu, ¿no? Geist. Cuando la palabra mente como tal no existe en alemán, existe, si esto viene de mens, ¿sí? En inglés se usa mind y en español también tienen spirit y algunos traductores o algunos especialistas en Hegel usan spirit, muchos usan mind. Yo tiendo a usar, al menos de un tiempo a esta parte, la palabra mente porque simplemente nos permite entendernos mejor. En última instancia, para utilizar la categoría de cualquier autor hay que delimitarla tal como se usa en ese autor. Pero si hacemos esto siempre, es imposible o es muy difícil, o tal vez incluso imposible, establecer un diálogo ¿sí? con otras concepciones, porque nadie utiliza ese término de ese modo, como ningún otro. Es decir, yo en Kant es una cosa, yo en Fichte es otra cosa, yo en Hegel es otra cosa, y aún ese concepto dentro del propio autor sufre variaciones a lo largo del tiempo. Entonces, si hilamos demasiado fino, entonces estamos haciendo historia y filología, pero
pero no podemos analizar el argumento de ese autor en relación, en comparación, contraste con los argumentos de otros autores acerca de lo mismo. Entonces, cuando uno utiliza un término, este término, por ejemplo, en este caso mente, claro, corre el riesgo de la ambigüedad, ¿no? Es decir, pero lo que se gana es que se puede entonces poner en relación el pensamiento de ese autor con el de otros y con otros argumentos. Entonces, mente, sí, claro, no es un término técnico, pero creo que tiene la virtud de poder funcionar como punto de relación con otros autores, y aparte no tiene una connotación que inmediatamente o que espontáneamente tiene la palabra espíritu en español. Pero bueno, no sé si con eso Sí, contesté la pregunta. Así son dos planos. Se puede hacer el trabajo de limitar ese término, ese y todos, es decir, no solamente espíritu, sino muchos, naturaleza, vida, todos. Con eso estamos haciendo historia de la filosofía y filología, exégesis, y hay que hacerla. Pero si uno lo que está haciendo pretende analizar argumentos y analizar esos argumentos en el contexto de otros argumentos y otras posturas acerca de problemas comunes, entonces tiene que estar dispuesto a asumir cierta ambigüedad en la terminología, porque si no, no se puede eh, sí. no se puede establecer contacto con nadie. Está bien, Héctor. Tenemos acá más una pregunta que es hecha por Ariam Vilcarino. Él pregunta, ¿se puede decir que esta actividad del espíritu hegeliano ya estaba esbozada en la actividad del yo pienso kantiano? Sí, pero solo a medias. De hecho, en cierto sentido se puede decir que la filosofía de Hegel y el proyecto también, el proyecto teórico filosófico de Fichte, son, si uno quisiera y pudiera, si fuera posible, reducirlos a alguna fórmula, a una descripción breve, podría uno decir que son una reflexión ulterior sobre el principio de la unidad sintética de la percepción de Kant, según la cual el yo pienso tiene que acompañar a todas las representaciones, porque si no, dice Kant, no sería nada para el sujeto. Y de hecho Hegel se refiere expresamente al principio de la unidad sintética de la percepción, al yo pienso de Kant, y lo critica, dice que es una manera deficiente de analizar el problema. Es decir, que el yo pienso acompaña las representaciones. Así que hay de hecho una referencia explícita de Hegel al yo pienso de Kant, pero también una crítica. Es decir, hay un vínculo, pero precisamente lo que busca Hegel es reconcebir ese yo pienso de la unidad sintética de la percepción de modo que esté a la altura de lo que pretende eh, explicar, a saber que el pensar tiene que estar presente y que todos los contenidos tienen que estar presentes ante el pensar para que el sujeto pueda conocerlos. Así que, de nuevo, a modo de conclusión, hay una relación, pero Hegel presenta su concepto de espíritu y del pensar, de hecho, como una superación del yo pienso kantiano. Sí, gracias, Héctor. Tenemos acá una otra pregunta de Rocío Bartra.
tengo una consulta. ¿Por qué en el materialismo de Marx ponen al desarrollo del pensamiento Hegel como idealista? Si Hegel rompe con el dualismo y la palabra espíritu la diferencia de alma. Sí, yo creo que ahí la concepción de Marx es deficiente, es decir, creo que malentiende en última instancia o no comprende el carácter realista del idealismo de Hegel. Es decir, esto siempre ha sucedido una y otra vez, que el idealismo absoluto es tendencialmente concebido como si fuera una forma exacerbada, radicalizada del idealismo subjetivo. Es decir, una especie de Berkeley vuelto loco. Y para el idealismo absoluto es realismo. Desde el punto de vista, digamos, del uso cotidiano de realismo-idealismo, si uno tuviera que ubicar el idealismo absoluto en la dualidad idealismo-realismo, debería ponerlo en el campo de los realistas, no de los idealistas. Y yo creo que Marx y el materialismo posterior, sobre todo en la escuela, en la izquierda hegeliana, Feuerbach, Ruge, esa gente, Arnold Ruge, creo que no, me da la impresión que no entendieron, no entendieron en última instancia correctamente lo que significaba el idealismo absoluto. Tampoco lo hace Adorno, por ejemplo. Claramente no lo hace en Dialéctica Negativa, 3 estudios sobre Hegel, que es heredero de la tradición marxista. De hecho, en su crítica a Hegel remite a Marx, y no solamente a la filosofía del derecho, ¿no? Sino a la tesis idealista. Es decir, considera en última instancia el idealismo de Hegel como un idealismo que Hegel hubiera dicho un idealismo subjetivo. Como un Kant exacerbado, sí, como un Fichte, pero más bien diríamos que como un Fichte como el Fichte de la fundamentación de toda la doctrina de la ciencia. No como el Fichte posterior, ¿no? de las formulaciones posteriores de la doctrina de la ciencia, sino más bien como un idealismo subjetivo en última instancia. Sí. Me gustaría hacerte un comentario muy interesante, tu ponencia. Bueno, gracias. Mira, Héctor, cuando estabas hablando insistías muchas veces en decir la relación mente-mundo. Inmediatamente yo pensaba esto que John McDowell de la escuela de Pittsburgh ha tratado mucho esta relación mente-mundo. Él propone así una especie de quietismo, ¿no? En esta actualización, ¿no? A la Kant. Pero yo no estoy solamente haciendo un comentario. La cuestión que yo estaba pensando en cuanto estabas hablando es que esta relación espíritu-mundo o mente-mundo yo no he comprendido muy bien por qué tú quieres traducir Geist por mente, que tiene una carga semántica como algo que
para mí es algo solamente muy reducido. Cuando Hegel, espíritu, tiene toda esta concepción de, sí, es verdad que tiene esta carga semántica también religiosa para nosotros, pero para la traducción normalmente en los medios latinos, italiano, francés, español y también nosotros en Brasil, hemos adoptado la traducción espíritu, porque mente exactamente mismo el anglosaxónico tiene críticas sobre traducción por mind. ¿eh? Entonces tiene un problema de traducción acá que yo soy un poco crítico sobre esto. Porque exactamente el sentido hegeliano de una ontología, una lógica, no es meramente algo mental, ¿no? Y acá tenemos, podemos decir, dos modelos en Hegel, de esta relación espíritu y mundo. Un modelo de la fenomenología del espíritu, que es una estructura epistemológica de cómo la conciencia, la autoconciencia y la razón van constituyéndose como estructuras del pensamiento, ¿no? Y un modelo de la enciclopedia, de la psicología, que tenemos este espíritu teórico, este espíritu práctico, que exactamente me parece que tu ponencia va más en esta dirección de la psicología de la enciclopedia. Me gustaría escucharte sobre cuál es el recorte teórico exactamente que has estado haciendo de la obra hegeliana. Y finalmente, ¿cuál es la implicación, la relevancia, la actualidad de esta ponencia, profesor Héctor? Bueno, muchas gracias, Semir. Mira, respecto de lo de mente o espíritu, yo tengo una actitud nominalista sobre eso, en el sentido de que no importa, no prestarle atención tanto al término, ¿sí?, sino a que se entienda el argumento, ¿sí? Es decir, una actitud instrumental hacia esos términos, no con el espíritu del traductor. Es decir, como traducción, mente quizás sea mala, o sea, peor. Creo que las dos tienen, pero si uno tuviera que elegir, quizás debiera decidirse por espíritu. Pero eso es para la traducción, que a mí aquí no me interesa demasiado, sino que se entienda de qué estoy hablando. Por eso decía, no es, tengo una actitud nominalista sobre eso, sobre el uso de esos términos para referirme a Hegel o a otro autor. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Sí se entiende bien. Entonces, no sé si con eso te respondí a esa primera pregunta. Entonces, de vuelta, para sí, redondear, como traducción no la propongo, no quiero venderla como traducción del término Geist, sino simplemente utilizar, de hecho yo en el mismo texto paso a veces espíritu, ¿sí? Lo utilizo, a veces en la misma frase digo naturaleza y espíritu para referirme al término a los términos de Hegel, o mente y mundo, es decir, como diciendo, bueno, mira, más o menos esto. Claro que se corre, decía, el peligro de la ambigüedad, de cometer una falacia de ambigüedad, ¿no? Pero bueno, si uno con cierto cuidado trata de entender a qué uno se está refiriendo, entonces puede pasar de un término al otro sin problemas. Así que decía, bueno, si uno tiene esa actitud, entonces puede utilizar, me es parece, que esos términos. sí, la crítica que normalmente se hace por el mundo anglosaxónico es que adoptar la traducción por mind corre el peligro de ser una visión mucho psicologizante
claro. que no es el caso de la filosofía hegeliana, ¿no? Sí, mira, yo Ese es el peligro. para abundar un poco en esta explicación o justificación del uso de esos términos. Yo hace años utilizaba, como todos lo hacemos, la terminología de Hegel, pero lo que me gustó de la tradición de los estudios hegelianos en lengua inglesa fue que se manejaban con un poco más de libertad con la terminología. Claro que eso encierra un peligro, porque si no, los textos, la literatura secundaria sobre Hegel tiende a ser muy parafrástica, ¿sí? Y muy perifrástica. Es decir, ¿se entiende? Es decir, eh, es una jerga con la que es muy difícil entrar en relación, poner en relación a ese autor con otros y con otros argumentos. Entonces, eso es posible hacerlo y es en determinados casos necesario hacerlo. Ahora, si uno quiere poner en relación a ese autor con otras posiciones, entonces creo que tiene que estar dispuesto a aceptar el peligro de utilizar una terminología que pueda ser común. Si no, cada uno habla una especie de dialecto, su propio lenguaje. Entonces, claro, uno lee a Husserl o a Heidegger y a literatura secundaria sobre Heidegger, y está muy bien siempre que sea, como dicen en alemán, Hegel intern, Heidegger intern, es decir, que sea algo interno a eso. Y eso es necesario hacerlo. Ahora, si uno quiere entender de qué está hablando Heidegger y o Hegel o quien sea, y qué dice otro autor sobre eso mismo, entonces no lo puedo hacer en esos términos, porque cada uno habla un lenguaje distinto. Si es necesario encontrar un lugar común, ¿sí? En el que sea posible dialogar y establecer entonces la extensión o el pensamiento en Descartes es este término en otro autor. Entonces, claro, siempre es posible decir, no, pero cogitatio en Descartes significa tal o cual cosa, y en esta época esto y en esta época esto otro. Sí, claro. ¿Se entiende? Creo que son dos planos. Sí, sí, está bien, está bien. Una cosa es la Yo he comprendido exégesis. para un diálogo interdisciplinar Exacto. más amplio, Sí, ¿no? no sé si Sí, interdisciplinar, pero entre autores, y tomar la filosofía, la filosofía de las respuestas de esos pensadores a problemas comunes que otros autores también se refirieron a eso, a ese problema. sí, Entonces, y esto es posible siempre, y no solamente es posible, sino que creo que es necesario. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, cómo se refiere el problema del ser. Bueno, sí, en un autor, qué sé yo, uno, por ejemplo, en el medio, en la escolástica, uno se refiere como essente, otro como quidditas, uno como existentia, el otro como esse, o el otro como actus essendi, sí, pero está bien, pero todos están hablando de algo similar, entonces es necesario entender las particularidades de cada autor, pero si uno toma esse o existentia tal como lo utiliza Suárez, entonces bueno, está bien para hablar de Suárez, al interior de Suárez y entender sus obras y sus cambios de posición y demás. Ahora, si quiere analizar el problema del ser en relación a la determinidad con otro autor, va a tener que estar dispuesto a encontrar algún término a medio camino, por así decirlo. Eso, digo, encierra un peligro, pero también abre una posibilidad que no está presente en el uso del otro término. Por eso creo que lo que estás diciendo es posible y es necesario, pero en un tipo de análisis. Ahora, si uno de antemano dice, yo no estoy haciendo ese tipo de análisis, ¿se entiende? Entonces, basta que nos entendamos. Si no, y por eso traté en está algunos bien. momentos, ¿sí? de decir, bueno, naturaleza, espíritu, o mente y mundo, en fin. Claro, eso encierra una ambigüedad, pero hay que tratar de leerlo con un poco de detalle y uno trata también eventualmente de, eh, de resolver esa ambigüedad, de no dejar abierta la puerta, en fin. Sí, Con éxito o no, no lo sé. Ahora, en cuanto a la última pregunta tuya, que decía la actualidad, yo creo que lo que intenté, el tema sobre el que yo intenté poner un poco el acento en este texto,
ponencia o conferencia, es en mostrar que Hegel tiene una concepción novedosa del espíritu, de la mente humana, y que que es básicamente, para reducirlo, para resumirlo, a la crítica, la disociación dura, robusta, tajante entre sensibilidad e inteligibilidad, y el papel que eso ha jugado en la concepción de la mente humana, y tratar de mostrar que esa concepción de Hegel está abierta a las concepciones, a concepciones de la mente y de la relación con el mundo contemporáneas, algunas de ellas, es decir, por eso el perspectivismo y es decir, abierto a una posición, por ejemplo, a un naturalismo, a un monismo fisicalista, que uno diría es la antítesis. Si, por ejemplo, Mario Bunge, por ejemplo, dice, bueno, el idealismo es heredero de la teología y de la concepción del espíritu y demás, inmaterial. Y bueno, es bien distinto, es exactamente lo contrario a eso. Y mostrar que la concepción idealista de Hegel más es potencialmente útil o utilizable en los debates sobre de concepciones fisicalistas o reduccionistas naturalistas en la filosofía actual. Por ejemplo, pienso en Dennett, por ejemplo, o en otros autores, es decir, el propio Popper o Bunge han escrito bastante sobre la relación mente-cerebro. Y Hegel ahí tiene la posición de Hegel está muy lejos de ser anticuada e inútil en ese debate, sino que por el contrario es bastante más mucho más próxima a esa posición, a la posición de autores de ese tipo, que lo que ellos jamás sospecharon. Sí, Es muy corto un texto, obviamente, uno simplemente puede esbozar un par de ideas, pero creo que es, es necesario, me parece, menos es útil poner a la concepción de Hegel sobre el conocimiento, sobre la mente, sobre su relación con el cuerpo, la relación con el cerebro, poner en diálogo la concepción de Hegel con concepciones o teorías contemporáneas sobre ese mismo problema, y mostrar que al menos así a modo de esbozo, muy sucintamente, tiene, mm, digamos, la posición de Hegel es actual en ese sentido. Eh, sí. Bueno, gracias, Héctor. Ahora tenemos una última pregunta del profesor Miguel Giusti. Para la filosofía postmoderna francesa, Hegel se ha convertido en un pensador paradigmático del desconocimiento de la alteridad, justamente por defender una posición idealista como la que nos ha expuesto. ¿Piensa usted de que la filosofía postmoderna tenía o tiene razón en su crítica? ¿Es la filosofía de Hegel incapaz de reconocer la alteridad? Gracias, profesor Miguel ah, Giusti, por sí, la pregunta. muchas gracias, Miguel Justi, profesor Justi, por la pregunta. Es una pregunta viene muy a cuento. Yo creo que no, creo que es no solamente esa crítica viene aunque sí quizás principalmente, de los pensadores franceses como eh, Derrida, eh, Deleuze también, sino también, por ejemplo, Adorno dice cosas muy similares, ¿no? En dialéctica negativa. Y en tres estudios sobre Hegel, sobre todo, también esto de la negación
del otro, de la alteridad, la presencia de lo irreductible al sistema, en fin. Yo creo que hay una mala interpretación, una cierta confusión con eso. Hegel, aquí, claro, responder a eso llevaría mucho tiempo, pero Hegel distingue entre, tratando de responder lo más brevemente posible, Hegel tiene la teoría, ¿no?, del buen infinito y del mal infinito. El idealismo absoluto, o lo absoluto del idealismo de Hegel, tiene que ver con el buen infinito. Es decir, este buen infinito deja lugar, hay lugar en ese buen infinito a lo irreductible, a la multiplicación, a lo inabarcable, ¿sí? Eso está presente una y otra vez en que el saber absoluto no es absoluto porque es exhaustivo, es absoluto porque eh, no hay nada que no entre dentro de esas categorías, pero no quiere decir que al interior de cada de esas categorías o de ese saber uno conozca todo. Entonces hay un lugar que aparece una y otra vez en los distintos momentos de la filosofía de Hegel, hay lugar para lo inabarcable, es decir, para sí, lo inabarcable por el pensamiento. El pensamiento lo abarca, pero no quiere decir que lo agote. Esa sería la idea. Es decir, no agota eh, el detalle. Es decir, por ejemplo, la percepción, por ejemplo, la naturaleza y la percepción que es la persistencia del momento de la naturaleza en el espíritu, ya en el espíritu. Es el ámbito de la multiplicación al infinito, es decir, del mal infinito, del proceso al infinito, es decir, del detalle infinito. Y este detalle infinito es inabarcable en última instancia, ¿sí? Eso está presente una y otra vez. Entonces ahí hay lugar una y otra vez en el sistema de Hegel para lo irreductible. Es decir, no sé si lo irreductible, lo que no ha sido de hecho reducido, o quizás hasta lo reductible en el sentido del mal infinito. Es decir, del detalle en ese sentido, ¿no? Es decir, está eso otro en ese plan, desde esa perspectiva. Entonces no hay el espíritu, o las categorías del espíritu no son exhaustivas en ese sentido, que agotan el detalle ni de la historia, ni de nada. Entonces, esa alteridad que no se deja reducir, que tanto em, critican o buscan o añoran los autores, por ejemplo, Deleuze, Derrida, a su modo, de Adorno y demás, en Hegel, que extrañan en Hegel, que no está presente. Creo que está presente. Así que, bueno, creo que detrás de estas lecturas hay siempre una cierta confusión, creo que una comprensión deficiente, ¿sí?, del proyecto teórico de Hegel. Y se dejan llevar mucho por algunas palabras o categorías que utiliza Hegel, como la de absoluto, la de infinito, etcétera, etcétera. Pero dentro de esas categorías, de vuelta, siempre hay lugar para la multiplicidad, para lo inabarcable, ¿sí se entiende? Para el detalle que se multiplica y el espíritu jamás lo va a poder, ¿sí?, lo va a poder abarcar. Es decir, no lo agota eso, no lo reduce a la identidad, ¿sí?, porque es de suyo irreductible. ¿Sí? Bien, esa sería de una Sí, manera muy básica y general, sí. eh, a modo de resumen final. Yo creo que esos autores no entienden en última instancia, no han entendido algunas tesis centrales
del idealismo absoluto de Hegel. ¿Sí? Aun cuando algunos de ellos, en el caso de Adorno quizás es el más claro, conocen bien, está claro que es un... El caso de Deleuze y de Derrida me parece que son... eh, no pondría, por así decirlo, las manos en el fuego. Pero Sí. Adorno se nota que es un autor que conoce muy bien a Hegel. Y aún así, creo que lo malentiende en ese punto en particular. ¿Sí? Bueno, está bien, Héctor. Yo creo que Bueno, estamos muy contentos con tu ponencia y también con el debate, las preguntas que han sido hechas acá. Entonces, muchas gracias. muchas gracias a vos, Queremos, Jimmy. sí, queremos agradecer también al profesor Miguel Giusti, que es el coordinador de este ciclo de conferencias sobre la actualidad del pensamiento de Hegel. Y, por supuesto, esta noche al el profesor Héctor Ferreiro, que ha sido así tan instigante, provocando estos temas que tienen una implicación de relevancia para el debate de la actualidad de Hegel en el pensamiento latinoamericano y, por supuesto, global. Entonces, gracias más una vez, Héctor. Gracias. Agradecemos entonces al profesor Héctor Ferreiro por su conferencia y por su participación en este ciclo y al público que nos ha seguido por las redes. Y los invitamos a nuestra próxima conferencia el lunes 14 de junio, siempre a las 19 horas, franja horaria de Perú, Colombia, México, que estará a cargo de María del Carmen Paredes, profesora de la Universidad de Salamanca y presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, quien nos hablará sobre la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel. Buenas noches. Gracias más una vez, Héctor. Muchas gracias a vos, a Semir y a todos, a la audiencia y al profesor Giusti por la organización del ciclo.